noches, sean bienvenidos una vez más a Consultorio Fiscal y como cada semana pues vamos a seguir platicando los temas actuales, contemporáneos y que desde luego siguen siendo de utilidad para todos nosotros. En este caso, para la fecha en la que nos ubicamos, pues sin duda la declaración de las personas físicas, la declaración anual del impuesto sobre la renta, es el tema en la agenda. Conscientes de pues todas las situaciones que nos han venido a cambiar un poco los planes, como es esta contingencia sanitaria, en donde pues ha sido recomendación de autoridades y quizás también algunas empresas particulares guardar un tanto de reposo, principalmente por evitar contagios. Nos unimos a esta causa, les deseamos que sigan estando bien, que simplemente pues obedezcamos las indicaciones sin ser negligentes, ser prudentes solamente por el bien de todos y en breve ya estaremos circulando todos y por mientras pues para que sus días no sean tan encerrados, vamos a platicar de la declaración anual de las personas físicas y bueno, pues en esta ocasión lo que estamos atentos es a poder pues desarrollarlo muy puntualmente y para ello tenemos un invitado de 10 y de 10, no de 10 romanos, sino de 10 arábigo. Sí, por favor. Está con nosotros el maestro José de Jesús Millarufe. Voy a platicar sus datos para que lo recuerden, aunque es muy amigo de nuestra facultad y del programa. Es contador público, egresado por la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también es catedrático, y a la par es coordinador de sección en nuestra revista Consultorio Fiscal. Es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, director de Milla y Arufe Asociados SC. Anda muy involucrado también en algunos temas de divulgación, como en capítulos de libros, que pues hemos estado juntos. También anda por ahí muy metido con la Cámara de Comercio. Y bueno, me puedo llevar todo el programa, pero hasta acá le paro mejor. Lo más importante es dar las gracias obviamente a la facultad, dar las gracias a ti por la invitación y obviamente, bueno, estamos unidos e inmersos en esto y aunque estamos en la facultad, con todos los cuidados, obviamente, estamos siempre con nuestro auditorio. Así es, no se me preocupen, compras de pánico no, por favor, hay para todos y hasta sobra, obvio, habrá acaparación en momentos, pero bueno, ustedes no se preocupen, una buena lavadita de manos será suficiente y desde luego, como pues esto ya nos toma en un periodo vacacional para la fecha en la que ustedes escuchen este programa, estamos transmitiendo desde un programa grabado. Pero no obstante, estamos muy atentos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos a través de Twitter, que es @consufiscal. Repito, Twitter, @consufiscal. Y también a través de Facebook, que es FCA UNAM Oficial. Repito, FCA UNAM Oficial, para que ustedes ahí nos puedan contactar y estaremos muy atentos de darles alguna respuesta. Repito, hoy vamos a platicar de las personas físicas y su declaración anual. Y bueno, pues antes de arrancarlo, vamos a ir brevemente a una pausa y comenzamos con todo. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas físicas. ¿Quiénes son exentos? Los contribuyentes que se encuentran exentos de esta obligación son las personas físicas que obtuvieron ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, siempre y cuando le hayan emitido CFDI de nómina por la totalidad de sus ingresos. Esto aplica incluso si dichos ingresos rebasaron los 400,000 pesos, así como también para casos en los que obtuvieron ingresos por salarios e intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 pesos. Los contribuyentes que desean presentar su declaración anual deben estar inscritos al SAT, tener un registro federal de contribuyentes a 13 dígitos con homoclave, así como la contraseña del SAT para poder ingresar al sitio. En caso de que no se tenga dicha contraseña, en algunos casos se puede generar en línea, y en los otros, el interesado deberá acercarse a la oficina del SAT a solicitarla. Cuentas Claras. Platicábamos un poquito Jesús y yo sobre algunos temas que a mí me parecen quizás no del todo tan correctos, pero pues esa es la idea, ¿no? Enriquecerlo. Platícanos, Jesús, por favor, ¿cómo va esto? Oye, fíjate, yo había, ahorita antes de entrar al aire, para prever el programa, que obviamente ha habido unos anteriores, estábamos platicando de como sujeto de elemento de la relación tributaria, como sujeto, la persona física,
para mi punto de vista muy personal, yo estoy diciendo que como sujeto, la persona física paga impuestos desde su concepción. Y antes de que me digas nada, primero veo esto. Okay. Desde su concepción. Así también más allá de la vida, ya que existe un representante legal de la sucesión en el cual tiene la obligación de pagar. Y no hablo de la transmisión de la propiedad, sino la obligación del pago de las contribuciones que como consecuencia de haber obtenido un bien que se renta o un dinero que recibe intereses, una acción que recibe dividendos, pues no se deja de pagar el impuesto por el hecho de estar dentro de derechos y obligaciones del mundo de la persona física desde la concepción, como obviamente lo marca el Código Civil. Y entonces aquí así tenga 10 minutos de concebido. Sí, no es en el momento ni al instante, es en el acto, ¿verdad? Tiene que estar ya concebido. Sí, y entonces me decías que no es así y bueno, tu punto de vista obviamente como abogado es interesantísimo para mí, me interesa conocer también eso, porque si no se dejaría de pagar, imagínense ustedes que recibe un inmueble que obviamente no puede recibir, pero el representante legal de la asociación, en tanto se adjudica, tiene que seguir pagando las contribuciones de ese dinero recibido. Uh-huh. Entonces tiene que pagar esas contribuciones. No se pueden dejar de pagar, siempre y cuando, obviamente, como dice la ley, sea viable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a meter a la sucesión, pero sí definitivamente considero que es eso. Posteriormente, dentro de las obligaciones fiscales, nosotros tenemos que el representante legal, una vez obviamente aceptado el cargo de representante legal, tiene que hacer la última declaración anual del decuyus, que es del 1 de enero a la fecha de su defunción. A partir de ese momento hace su declaración anual y posteriormente hace el pago por cuenta de herederos o legatarios. Uy, bueno, esto es un temototota. A ver, para que todos nos puedan contextualizar en el churro que nos estamos fumando. Una persona tiene, como todo en la vida, un antes, un durante y un después. Sin duda, para todos los que estamos aquí atentos a este programa y aún los que no lo estén, el durante es la parte que más nos favorece porque pues, es la vida misma. El después, pues es después, posterior a lo que es el fallecimiento. Y el antes es entre la concepción y el nacimiento, que creo que ese es el punto al que tú te centras. Yo creo que vale mucho la pena para los que nos ven porque es interesante hablando propiamente de sucesiones. A ver, yo lo veo así, tú platícame. No, pues encantado. Tu situación. Alguien concebido es el único que pudiera ser motivo de nombrarse en el efecto de sucesiones. No creo que pudiera ser propiamente alguien concebido motivo de otro tipo de impuesto por otra actividad, dado que si no es alguien animado, no es alguien presente en el mundo físico, me refiero que se le pueda ser tangible a los sentidos, pues no tendría mucho sentido poder, ni siquiera serviría o sería útil, porque, perdón, la palabra servir se oye mal, para un nacimiento, porque pues no ha nacido, ¿no? Claro. Todavía los bebés pues sí los llevan al nacimiento y ya por ahí mi mamá tenía problemas porque se peleaban por mí para el nacimiento, pero bueno, ahí por ahí salía. Pues sí, y además yo creo que se sigue peleando. No lo sé, ahí luego le preguntaremos. Pero bueno, alguien que no ha nacido, difícilmente le podrían contratar o buscar para X fines, ¿no? La figura siempre será la mamá, de acuerdo, la que estará pues atenta. Y incluso, además ni siquiera la mamá sería el representante legal, ¿no? Que sería quien ejerce la patria potestad, que no necesariamente es la mamá y el papá. ¿Quién sabe si hay el tema de la patria también saliera? Pero bueno, al punto que voy es, efectivamente, un no nacido, por ponerlo rápido, sería nombrado por efecto testamentario. La posibilidad de sí. Y ojo, en el testamento también debemos estar atentos de que aquel que testa debe conocer que ya existe la concepción del menor, porque no se vale una designación. No futurizar, claro. Exacto. Entonces, para esta persona que está por nacer, quizás haya sido nombrado como efecto de titular de algunos bienes que se les van a dejar. Vamos a estar hablando exactamente de bienes muebles o inmuebles. Claro. Vamos bien. La transmisión como tal, ojo, de lo que correspondería a un bien mueble, pues como tal, pues estamos hablando propiamente que es difícil porque la ley del IVA, pues incluso lo desenmascara.
No, bueno, efecto de un inmueble, que le dejaron un inmueble. En tanto se está dando todo este reconocimiento de herederos, etcétera, hay como que nos estamos cruzando del que hereda Claro. al que va a heredar. Por supuesto. El albacea es responsable solidario, ojo, de la sucesión, no del finado, porque el finado ya falleció. ¿A quién representa? A la masa hereditaria, no a la persona ya fallecida. Claro. Ok. Esta persona ya no tiene nada que ver, ya no me la puedes mandar a la cárcel. Evidentemente ya no es uno de los tantos motivos por los cuales, dicho sea de paso, sale el punto de la fecha cierta. Ok. Entonces, él está representando a la masa hereditaria y paga los impuestos de los bienes que conforman la masa hereditaria. Así es. En el momento que pasara el bien inmueble al no nacido en su momento Ajá. y posteriormente nacido, como tú lo quieras ver, se va a pagar un impuesto local, Sí. que es por la adquisición de bienes, pero ese impuesto es indirecto, no es directo, Claro. porque va en función de los bienes, no de las Claro. personas. Como los pequeños no nacidos Ok, ahora. no tienen vamos- ingresos, Está bien, está bien. Ahora vamos a suponer que este sea un edificio que genera rentas. Rentas. Entonces, lo que yo pienso es que esto está hecho de tal forma que no pueda dejarse de pagar el impuesto. Entonces, está bien que no se le puede adjudicar. Sin embargo, pagará por cuenta de herederos y legatarios el impuesto en tanto no se haga la adjudicación. vamos a En- pensar que Cubre rentas. tiene ya la adjudicación del bien y todavía no ha nacido. Es Le más, faltan meses. Es más, vamos a hablar que ni siquiera la adjudicación, porque no existe realmente quien por cuenta de él se lo adjudiquen. Pero Ya aquí nacido sí, Aquí la clave es, si no ha nacido, ¿qué RFC tiene? ¿no? Aquí tiene que ser exactamente el mismo del de Cuyus. ¿Por qué? Porque No, a lo dice, que voy es que ya se adjudican Sí, los bienes, ¿no? sí, Vamos no. a pensar que se llega a esa etapa, se pero no se pueden adjudican, adjudicar. Porque pues es un nonato todavía. entonces Es un concebido. no sería sujeto de la tributación. Mira, me encanta el tema. A ver, yo pienso que los impuestos son lógicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Este bien que va a heredar esta persona concebida, el representante legal de la sucesión dice: el heredero es el producto que tiene en el vientre fulano de tal, o sea, que sea viable, etcétera. Y ¿qué pasa cuando se reciben las rentas? En el caso de la ley del impuesto sobre la renta dice que el representante legal de la sucesión pagará por cuenta de herederos o legatarios el impuesto. Y estamos hablando de pagos provisionales primero. Posteriormente del Los propio impuestos impuesto que sobre generan los propios sí, bienes, claro. trabajados o no Claro. trabajados. Posteriormente puede inclusive presentar la declaración anual por cuenta de los herederos o legatarios, salvo que cualquiera adquiera. Pero hasta aquí viene un punto sí. importante, porque el RFC que sigue estando en juego es el de la persona que ha fallecido. Sí, así es. Ahora, el tema principal es que no podríamos asegurar que esos bienes llegan a los que se designaron en testamento por efectos de repudio. Recordemos que cada ley es diferente Claro. en cada estado. Por efectos de repudio, por efectos de muchos problemas que incluso ni siquiera llegan No a se, no se consideró Por eso es nacido. que se sigue tributando bajo el RFC, pero dado el aviso Así que se es. da ante el SAT, se tiene pues que está obviamente en sucesión. En tanto no reciba el bien. Vamos a pensar que la persona va pagando con su RFC. Se le tiene que asignar un RFC en vía de mientras, pero Sí. en vía de mientras los bienes pagan impuestos solitos con el producto de toda sí. la masa hereditaria. Así es. Entonces, cuando llega la declaración anual, los que ya se consideran vivos y pueden recibir el dinero de lo que es la sucesión, que ese sí lo tienen que declarar en su declaración anual, Ujú. la herencia, no el haber Solo la recibido informa, el bien, ¿no? exacto, la forma. Entonces, ahí decide si hace la declaración anual cada uno de los herederos. ¿De acuerdo? Al no decidir todos, sino deciden algunos, el albacea hace la declaración anual por los que no decidieron hacer su declaración anual Los en que forma no han individual. reconocido en su patrimonio Exactamente. eso. Entonces, es más, tiene hasta 5 años
para poder, si es que dura mucho la sucesión testamentaria, tiene hasta 5 años por hacer las declaraciones complementarias de los herederos en el caso de que lo decidan. Entonces, la importancia de esto, y que yo lo veo así, es que no puede dejarse de pagar el impuesto. Pero no por función de la persona, sino por función de los bienes. No, al momento que esta persona se dé por nacido y se nombre un representante, se le va a dar un RFC Pero antes de nacido. no. No, antes no. Por eso a lo que yo me refiero. Desde que es concebido no paga impuestos. La persona se física, paga un impuesto. pero no para la persona, sino por el bien que ha de ser destinado para él. Entonces, la persona física paga impuestos a partir de que nace y tiene la hipótesis de ley para pagar antes de nacido. Es imposible que pague impuestos. Ahora, está bien, me encanta el tema. Ahora, aquí es un punto bien importante, porque los derechos son universales, lo dice el artículo 1 de la Constitución, 3º párrafo, que se van a dar conforme a los principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad, de tal manera que todo habitante del planeta es una persona, pero no todo habitante del planeta es un contribuyente. Los derechos son universales, las obligaciones son particulares, motivo por el cual se confirma que no hay derechos humanos en la tributación. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿cuál sería la diferencia entre contribuyente y causante? Es que el contribuyente también es una situación, todos somos sujetos pasivos. Podemos ser contribuyentes, sustitutos o responsables solidarios. Exactamente. Contribuyente se da hasta que vamos, en el caso de ISR, yo al día de hoy para 2020 no soy contribuyente de ISR, soy sujeto pasivo. Así es. Hasta que acabe el anual. Entonces, dicho en términos civilistas, la calidad de contribuyente es una obligación condicional suspensiva. Hasta que se dé el hecho futuro incierto, nace entonces el contribuyente. Entonces, nosotros tenemos en el mundo de las personas físicas algunos capítulos que podemos ser causantes, porque para efectos fiscales, dice el artículo 27 que están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, las personas morales, todas, y las personas físicas, sin meter lo de los bancos, cuyas leyes les tengan la obligación de expedir comprobantes o de hacer declaraciones periódicas. Entonces, nosotros tenemos algunos capítulos en el mundo de la persona física en que no me obliga a ninguna de las dos. En el caso del dividendo, por ejemplo, ¿sí me explico? En el caso de premios, en el caso de adquisición de bienes, claro, no tengo que expedir comprobantes. Entonces, ahí no soy contribuyente, soy causante. En el momento en que yo tengo una modificación patrimonial, ya sea positiva o negativa, en ese momento me ubico en el supuesto. Y entonces a lo mejor no hago pagos provisionales, sin embargo para el anual ya tengo que informar. ¿Puedo ser causante sin ser contribuyente? Porque si no, se dejaría de pagar esa renta. ¿Quién lo causa? Bueno, es que son momentos diferentes. La calidad de causante y contribuyente es de ámbito temporal. ¿Ah, sí? Recordemos que primero va el tipo impositivo, el hecho generador, luego va la causación, luego la autodeterminación y ya después viene el entero. Ya se está el entero con la obligación sustancial que se genera el contribuyente. Así es. En el inter son obligaciones formales que pueden generar una persona tal cual. Y causante es... Y no se deja de pagar impuestos. Causante no es sinónimo de pagar impuestos. Exactamente. Porque en el inter viene todo lo que vamos a platicar, claro, ¿no? Cuestión de deducciones. Entonces, mi punto de vista es que ese es el motivo por el cual todas las leyes impositivas dice que son sujetos las personas físicas y las personas morales. El Código Civil... Esas palabras, para los que nos oyen, solo son mexicanas, ¿eh? Si ustedes le dicen persona física a un americano, un gringo, pues no sabe de qué les habla. Para ellos son individuos. Persona moral, si eso se lo dicen a un americano, pues también les va a decir que no. Para ellos son corporaciones. Pues entendamos que es bien mexicano, persona física y persona moral. Sí. Y en español lo entendería, yo creo, porque tienen otras... Sí, a nosotros tenemos todo lo tipificamos a nuestro México, ¿no? Entonces, por eso... Hasta aquí está la 4T, las personas morales, ya sabemos cuáles son, ¿no? Su fuerza es moral. No, y las inmorales también. Entonces, yo siempre he sostenido, fiscalmente, obviamente, que ese es el motivo por el cual todas las leyes impositivas hablan de persona física, persona moral o ente económico.
¿de acuerdo? Porque cualquiera tiene que pagar el impuesto. Porque el ente económico yo lo conocería como la copropiedad, por ejemplo, el fideicomiso, en aquellos tiempos la AMP, o sea, son lo que es el matrimonio, la sociedad conyugal, que tiene sus obligaciones. Pero como tal no hay un régimen, fíjate, del matrimonio, es así, no. Yo No, claro. sé que la gente cree que con eso puede hacer estrategias fiscales. No es cierto. No, eso es simplemente una cuestión civilista. Claro. Pues, digo, le reconocen el efecto fiscal para decir si están en copropiedad, pues pónganse de acuerdo quien me declara, ¿no? Claro, y hay un representante común, etcétera. Pero bueno, todo eso que iniciamos, que era importante y que tú lo sacas a la plática, para mí es lo que yo considero que es por eso que todos dicen persona física y persona moral, ¿de acuerdo? A partir del nacimiento, entonces. A partir de la concepción. Pero es que no paga. Sí, paga por cuenta de quien paga es el albacea. El albacea. ¿Por Pero cuenta respecto de de quién? los bienes. Pero por cuenta de ¿A nombre de quién están los bienes antes de la adjudicación? al que se le van a adjudicar. No, los bienes siguen estando a nombre del finado. ¿Y Siguen el estando a dinero que nombre del reciben finado. los herederos? No lo reciben, pues salvo que se lo quieran adelantar, eso es Sí, otro claro. tema. Pero la lógica es que están pagando en la sucesión, Está bien. dentro de la sucesión. Y si yo mes a mes te doy el dinero de las rentas, por ejemplo, tú en la anual, ¿Bajo qué RFC le cobrarías impuestos a uno nacido? al final, no, si un RFC queda pendiente. Entonces no paga en la Queda época de pendiente. Sí. concepción. Entre Sí. la concepción y el nacimiento sin RFC no paga. Acá, no, sí No lo está pagando ¿Cuándo? ¿Con qué RFC? con el de Cuyus. Entonces no paga el No, niño. pero sí se paga por Así él. tal cual. ¿A nombre de quién sale la declaración? El de Cuyos. Entonces el de Cuyos está pagando por la masa hereditaria. ¿Por cuenta de quién? Sin RFC no hay pago. Pero por cuenta ¿En de qué quién. momento sale el De los no nacido? herederos. Bueno, ok. Para mí es un placer, antes de la entrada en placer, hay dos personas con las cuales me encanta platicar porque podemos disentir y aceptar o no aceptar, que es mi querido amigo Carlos Burgoa y Sergio Santinelli. Ok, Sergio por cierto. Santinelli es una persona también extraordinariamente preparada, con la cual puedo platicar con él y exponer nuestros puntos de vista. Yo no soy abogado, por supuesto, no No, llego pues a tanto. perfecto, Yo soy no un te simple preocupes. contador mundano, Lo no sé, llego lo sé, a... pero... Y aquí en la facultad estamos aceptando ya casi de todo. Y esto está yendo muy bien. A veces, con algunos no. A veces. Bueno, Bueno, ya que tenemos a la persona bueno, física. independientemente de esto obviamente que es algo que nos fumamos antes de entrar. No, pero fíjate que vale muy bien la pena No, ¿cómo porque hacemos la referencia de alguien que va a heredar un bien. Vamos a pensar que esta persona ya nació, que ya se acabó el debate. Y lo más importante, si reciben bien o en el motivo que reciban bien, a su vez puede ser que con eventualidad lo venderá. ¿Cómo funciona todo esto para los efectos tributarios en la Bueno, mano? en primer lugar, para poder, primero se tiene que adquirir el bien, ya sea en copropiedad, si es que en una sucesión todos deciden conservar ese bien, vamos a hablar de un bien inmueble, o de un bien mueble inclusive, ¿de acuerdo? Entonces, pueden aceptarlo, nace una copropiedad. Primero es la aceptación y después es la transmisión, ¿de acuerdo? No se puede hacer el repudio de una parte de la sucesión, sino tendría que hacerse de toda. Entonces aquí nos aguantamos tú y yo porque somos los herederos, ¿de acuerdo? Y entonces viene la adjudicación. Posteriormente podemos llegar a transmitir la propiedad. Aquí es muy importante, inclusive, esa transmisión de propiedad y sobre todo para pagar erogaciones o gastos del decuyus, pues puede venderse antes del adquirida el bien, en ministerio de que el albacea pida permiso a los herederos de que se venda ese bien. Entonces se puede vender a nombre de los herederos. Y eso es para abatir la carga fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa situación y ya teniendo el bien, independientemente de lo que produce, al momento de transmitir la propiedad tendríamos que separar entre lo que es un bien mueble o un bien inmueble. Aquí estaríamos en el capítulo 4 del título 4. Hay una cosa muy importante. En el caso de las personas físicas, la transmisión de la propiedad de un bien inmueble y de un bien mueble habla en su tercer o cuarto párrafo, habla y dice que puede ser esa transmisión de propiedad sin que exista el pago.
O sea, estamos hablando de que puede recibirse en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, devengado y de cualquier otro tipo. Entonces, para efectos fiscales, el que yo te transmita la propiedad, aunque no me hayas pagado, con el simple hecho de la aceptación, cómo se maneja, ¿sí? Ya tendría yo que pagar impuestos de esa transmisión de propiedad. Porque ya se incrementó el patrimonio. Claro. Por la situación siguiente, porque llega la autoridad y le pregunta a Jesús Milla, ¿ya te pagó Carlos? No. Y te pregunta, oye Carlos, ¿ya le pagaste a Jesús? No. Y dice la autoridad, espérame tantito. No. Al momento que exista esto, tú me calculas el impuesto, recibas el dinero o no. Es uno de los dos ingresos de las personas físicas que se hacen en crédito. No es la posesión, sí me explico del bien, sino la posibilidad. Es el único que es en crédito. Hay otro en crédito cuando yo enajeno bienes al extranjero y después de 12 meses que no me pagan, dice la autoridad, perdóname, pero tú me lo acumulas. Sí, claro, son una forma de ficción para anticipar el posible descalabro futuro. No, porque traeríamos a la autoridad vuelta loca. Si no, casi espérame. no pasa, ¿no? Sí, que casi no pasa, así de por sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia si yo te otorgo algo? ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia en la cual la autoridad puede saber que no es una enajenación? Que es el contrato. O de donación. Y si no es de donación, es de enajenación, transmisión de propiedad. Se tiene que llevar propiamente a la parte protocolaria. Claro. Y ahí es donde empiezan las reglas. Pero bueno, lo que tú dices es bien cierto, porque el caso también del extranjero se repite, para no ir muy lejos, con este régimen especial de las personas morales, que se piensa que era para las SAS, aunque no lo dice así la ley del ISR, también en el extranjero lo lleva así. No, además... Es una regla general. Sí, además recordemos que en el mundo de las personas físicas se recibe el ingreso a lo devengado. Este devengado es, en el caso de intereses, los dos, uno del capítulo 6 y otro del capítulo 9. Porque igual, también, si hablamos de intereses, pues, y yo le presto a una persona moral, persona física, entonces, si hace un contrato de mutuo con intereses, la persona moral lo va a deducir. Y la persona física nos dice, el capítulo 6, que se va a acumular a lo devengado, siempre y cuando sea obviamente no sea un integrante del sistema financiero y tampoco esté garantizado con títulos valor. Ok, a ver, aquí nada más rápido. Vamos a ir a una pausa brevemente y regresamos porque ese tema también tiene mucha colación. Ahorita seguimos platicando de él. Regresamos. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección En Déficit. En esta ocasión vamos a hablar de la empatía como forma de solucionar la crisis de salud y de la economía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es ser empático? Ponerme en el lugar del otro, ponerme de verdad en el lugar del otro. ¿Qué tiene que aportar y hasta qué, cuánto en este ejercicio? ¿Qué podemos hacer por los demás cada uno de nosotros? Tenemos que reconocer al otro, a nuestro prójimo, a nuestro semejante y pensar, ¿qué puedo hacer por esa persona? Servir y no esperar a ser servidos. Apoyar a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de clínicas y de hospitales que realizan una labor de verdad realmente heroica. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Las atacamos, porque pensamos erróneamente que son una fuente de contagio. Ejemplos para practicar la empatía en estos tiempos de crisis de salud hay muchos.
Señalo algunos. El empresario poniéndose en el lugar de sus trabajadores y empleados. ¿Qué tal si por esta ocasión el empresario no piensa en sus ganancias y piensa en el bienestar de sus trabajadores y empleados y sus familias? Es decir, les mantiene el salario aunque no haya posibilidad de trabajar. Sería un mundo al revés. Los gobernantes que se pongan en el lugar de los gobernados para saber cuáles son realmente sus necesidades, qué quieren, cómo apoyarlos en esta época de doble crisis sanitaria y económica. La gente madura y los jóvenes y los niños poniéndose en el lugar de los adultos mayores de 65 años. ¿Cómo apoyar a los adultos mayores? ¿Qué puedo hacer por ellos, por los de la tercera edad? Pongo un ejemplo más. La gente que tiene un empleo estable y bien remunerado, es decir, tienen un empleo digno o decente, poniéndose en el lugar de los más de 30 millones de mexicanos, personas que viven en la informalidad, vendedores ambulantes, taqueros, taxistas, tianguistas, tamaleros, prostitutas, viene y un largo etcétera, que abarca a muchos mexicanos y a sus familias. Los trabajadores que tenemos el privilegio de recibir nuestro sueldo porque somos trabajadores formales, no tenemos ningún problema económico, pero estos trabajadores, pongámonos en el lugar de los trabajadores informales. ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? La empatía implica ofrecer soluciones para los otros, de parte mía para los demás, no esperar que el gobierno o los demás nos resuelvan nuestros problemas, sino al revés, ofrecernos para ayudar a resolver los problemas de los demás. Solo así, con empatía, con solidaridad, con ayuda mutua, con cooperación, aunque respetando la sana distancia con los demás, pero apoyando a todos los demás, podremos resolver la crisis. Ser empático para protegernos todos, para cuidarnos todos. Al cuidar a los demás, me cuido a mí mismo. Seamos enfáticos. La civilización, la humanidad, ¿será empática o no será? Seamos empáticos y quedémonos en casa. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bueno, entonces nada, resumiendo un poquito, hablando de lo que son los bienes, estábamos resumiendo que esto se debe tomar en consideración porque es uno de los motivos en que se acumula el ingreso, pese a que no exista como tal el dinero, salvo que hubiese una disposición así muy exacta de manera contractual que derivara pues en alguna otras de las reglas fiscales. Pero también estamos platicando respecto de lo que serían los préstamos y sus intereses y haber platicado. Así es. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 6, que es del que estábamos tocando antes del corte, en el capítulo 6 habla de intereses, al igual que el capítulo 9. El capítulo 6 se restringe única y exclusivamente, sí, a eso que se considera un interés, como sería en forma genérica el que yo pague una prima de seguro y sobre esa prima de seguro, antes de haber sucedido el hecho por el cual se pagó el seguro, yo pida dinero prestado sobre las primas que he pagado. Entonces me dice la propia ley, palabras menos, palabras más, no me voy a meter porque es muy profundo, que voy a tomar la cantidad en principio que he otorgado actualizada y la voy a comparar con el préstamo y eso se va a considerar un interés. ¿De acuerdo? Otra es el seguro de supervivencia. O sea, ese seguro que los jóvenes deben ahora de pagar, sobre todo, que es muy importante que deben de pagar para su futuro. Eso habla, obviamente, de la parte exenta y nos dice que si yo retiro ese dinero antes de los 60 años y que haya tenido por lo menos 5 años de haber pagado el seguro, lo que me den de rendimiento, quitándole la inflación, va a ser un interés. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bien, existe otro que es el que hace las instituciones bancarias, que hoy es criminal, porque la retención es del 1.46 del interés del capital en promedio. Es altísimo con relación
a el interés que me dé el banco y la inflación. Se sale normalmente ese interés a favor. Entonces, ¿qué es recomendable? Todas las personas que tengan dinero en el banco, por piedad, hagan su declaración anual. ¿Por qué? Porque les va a salir el interés a favor. Porque ¿cuánto le está dando de interés? Compárenlo con la inflación. A lo mejor vamos a suponer que coincida. Entonces, toda la retención que te hace el banco es a favor y me tienen que regresar mi dinero. Antes de 2014, dice que únicamente reciban intereses. Ahora hay la opción que dice que probablemente sea una opción que sea un pago definitivo. Por favor, eso no lo podemos aceptar. Es difícil. ¿De acuerdo? Pero hay personas que lo hacen. Otra de las personas también que deben hacer declaración anual es las personas por las cuales el patrón no les hace la declaración anual y tienen obviamente gastos de deducciones personales. Exacto. Automáticamente les va a dar obviamente a favor. Otra de las personas que es importante que hagan es que dice que el patrón va a dar declaración anual siempre y cuando esté desde el 1 de enero al 31 de diciembre. O sea, si no es todo el año o estuvo todo parte del año, pero antes del 1 de diciembre, el patrón no hace declaración anual. Sí, porque le rompen el ritmo de lo que él podría conocer Exacto. de su trabajador. Además hay otra cosa. Si yo hago declaración anual va a salir a favor. Porque el artículo 152 habla de una tabla anual. Si yo tengo 8 meses o 9 meses de haber trabajado y los otros no trabajé, va a salir saldo a favor. Eso no me lo exige la autoridad, pero es cuestión de que vean las obligaciones del trabajador. Que además tiene que ser alguien que tenga, bueno, si no que él se lo sepa, que esté bien asesorado. Lo que tú dices es bien importante. Las deducciones personales son bastante útiles, pero más que útiles yo creo que son necesarias. Me pongo a pensar, por ejemplo, en algunos otros motivos por los cuales alguien tuviera la inquietud de realizar su declaración anual. Si alguien cuenta con un crédito hipotecario que ha sido la posibilidad de favorecerse, ¿no? En la vía de hacerse una casa, pues los intereses sabemos que son una deducción personal, que a la par pudiera ser motivo por un padecimiento y el tratamiento médico. Entonces, todos este tipo de motivos que son deducciones personales y que casi nadie conoce, sino hasta el momento en el que va a pagar o hasta el momento en el que el banco envía el dato de cuántos son los intereses, es hasta entonces cuando la gente debe tener conciencia de que quiere declarar por su cuenta. Y es lo que tú dices, ¿no? Hay que dar el aviso al patrón para que, oye, espera, si es que ya lo ibas a hacer, voy yo. O aunque no trabaje y no haga declaración anual. Entonces, las propias obligaciones de la persona física dice que tengo obligación de hacer declaración anual. ¿Por qué la autoridad no me obliga a hacer mi declaración anual? Porque va a salir a favor. Porque siempre se va a ir a la tabla anual. Claro, y le puede inflar. No, por supuesto va a salir a favor. Entonces, ¿por qué no me obliga? Pues por el desconocimiento. Pero como estamos aquí en un programa que tratamos de que la gente conozca y más que ahora cuide su dinero, por favor, hagan declaración anual. Que le entren con todo. Y hay otro punto. Todo esto que estamos hablando está en el artículo 98 de la ley del ISR. Me llama un poquito la atención en la fracción tercera, del que tú platicabas, era el inciso C. Si el patrón no tuvo a su trabajador todo el año, pues difícil es que le haga un cálculo anual porque no sabe si en el restante del año o lo hizo por su cuenta o trabajó con otro patrón. Yo no sé qué hizo, por lo tanto, pues que lo declare. Y viene otra hipótesis, que si el trabajador tuvo en forma simultánea 2 más empleadores, corresponde entonces que el trabajador, pues como persona física, realice su declaración anual. Esto que estás diciendo es Esto importantísimo. Miren, aquí nada más, a ver, nada más por partes, que la gente sepa entonces que la declaración anual sale del mito común de que porque yo me dedico a trabajar por mi cuenta o de que porque yo tengo un negocio. La declaración anual puede ser también para empleados. En este caso estamos tocando 2 empleados o trabajadores que tuvieron 2 trabajos en un año, pónganlo así rápido, o que tuvieron los 2 trabajos al mismo tiempo. Cualquiera de las dos me lleva a que su patrón pues desconoce los otros números. Y que no tenga están. Entonces, Entonces, si tiene 2 o más empleadores, híjole, ahí vienen los temas de outsourcing y infinidad de cosas. Mil cosas más, fíjense. A ver, vamos a poner esta situación. Primero, ¿quién tiene la obligación de pagar el impuesto de los salarios? El trabajador, punto. El patrón retiene y entera.
Entonces, por eso es que hay ocasiones en que el trabajador presenta su declaración anual y no le regresan el impuesto a favor porque el patrón no pagó la retención. Es un pretexto que ponen obviamente las autoridades. Exactamente. Y que la Corte ya dijo por ahí, no es, digo, salvo que mañana diga otra cosa. Sí, porque así son como solidarios responsables, ¿no? ¿Quién, la Corte con el presidente? Sí. ¿O quién? No seas malo, no seas malo. Me va a dar un infarto ahorita. Ok, perdón. Lo pensé o lo dije en voz alta. Ok. Regresando al tema. Bien dice Jesús. La visión del SAT es: yo, persona física, no te devuelvo porque tu patrón, pues no lo que te retuvo. Ajá. Cuando en realidad el artículo 6 del código pues es muy clarito y sabes que si no te retiene, pues corre por cuenta de él. Tiene la obligación, así es. Y la Corte es donde ha dicho, ese pretexto no se lo pongo. Es el siguiente, es el quinto párrafo del artículo 6. Otro que desconoce que también es para extranjeros. Pero bueno, no entremos Sí, claro. no entremos ahí. Hay otra cosa importante, hay otra cosa importante que debemos de saber con relación a eso. Fíjate, yo le digo a Carlos Burgoa, yo te voy a contratar, te voy a pagar 10,000 pesos con todas las de la ley y 10,000 pesos por fuera. Y ahí tocamos algo de outsourcing si quieres, por fuera, ya. La pregunta es, ¿por qué concepto estás recibiendo esa parte por fuera? Por salarios. Entonces tú tienes la obligación de declarar los 10 y declarar los otros 10 que te estoy dando por fuera, porque la obligación es del trabajador. Ahora vamos a ponerle más sal a la herida, porque es algo que a todos los que nos ven y nos oyen les puede pasar. Yo recibo, como siempre pongo el ejemplo luego en clase, yo soy un vendedor de una agencia de autos que esperemos que se sigan vendiendo después de este periodo. Pues ya la Honda ya dijo que no, ya se está cerrando ahí ya en el centro. No se preocupen, va a pasar. Yo soy vendedor de autos y resulta que tengo un salario base por el hecho de estar cierto tiempo en esas oficinas. Claro, si fuera yo un freelance, pues sería una cosa diferente. Entonces yo ya tengo esa posibilidad y aquí el tema es, cuando yo estoy propiamente usados en mi lugar de trabajo, venda o no venda, tengo un salario base, puede ser el mínimo, ustedes decidan cuánto. Y tengo mis comisiones, pero las comisiones me las guachicolean, así como todo el mundo en el país, y me las pagan a través de una cooperativa, de un sindicato, no sé cuántas cosas ya están inventando hoy en día. El chiste es que me lo pagan dos personas diferentes, de la cual una soy reconocido como trabajador, y en la otra tengo una calidad diferente, sindicalizado o cooperativista. ¿Aún así debo declarar por mi cuenta? No, por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto, porque todo lo que recibe el trabajador por su trabajo es salario primero. Tenemos que ver, lo reciba de donde lo reciba y cómo lo reciba. Entonces, eso está muy claro en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y todo lo que es la Ley Federal del Trabajo, que es la ley que rige la relación obrero-patronal independientemente de la base impositiva. Pero a ver, otra vez, yo como persona física tengo dos ingresos. Sí. Uno bajo el rubro de trabajador y otro como si fuera sindicalizado por estas estrategias a veces agresivas. Yo, en lo personal, persona física, más allá de la tranza que se está haciendo mis empleadores, ¿debo presentarla anual? Claro. Porque la gente luego se queda con la idea de que empleador es sinónimo de patrón. No. Y pues no va por ahí. La modificación patrimonial en forma positiva o en forma negativa. En forma negativa es la condonación, quita o remisión de deuda. Ahí se debe de pagar una contribución. Eso es muy importante conocerlo y saberlo, porque es una modificación. Ahora, es importante que esa persona que recibe dos ingresos, habría que ver cuál es su actividad preponderante. Porque si su actividad preponderante es la de salarios y lo recibe por ese conducto, es salario. Porque eso lo marca la discrepancia fiscal del artículo 91. O se va al capítulo de los demás. Es muy sencillo. Pero la anual le toca. Claro, por supuesto. Ahora, yo tengo 10,000 pesos, tú tienes 10,000 pesos que pagas más o menos 1,000 pesos de retención y recibes 10,000 pesos por fuera que no hay retención. Al momento decís tú 1,000 y 1,000 son 2,000. Si yo pago sobre 20, pago el 33% más. Pago alrededor de 3,300 y cacho de pesos. Ok. Bueno, vamos a ir rápido a una pausa. Recuerden, todo esto tiene que ver con los temas importantes de la declaración anual y regresamos.
En su edición 736, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Luis Enrique Angón Velázquez explica, punto por punto, a través de múltiples cuadros sinópticos, el tema de los esquemas reportables y la declaración informativa de operaciones relevantes, luego de su novedosa introducción al esquema mexicano con la reforma fiscal de este año 2020. Por su parte, Sergio Alejandro Ríos Alonso nos actualiza y pone al tanto de los acuerdos generados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, así como de las modificaciones a las reglas de opinión de cumplimiento, todo ello derivado a raíz de la pandemia por COVID-19. Finalmente, Sergio Santinelli Grajales nos informa sobre los beneficios fiscales que se otorgan para las contribuciones de la Ciudad de México y del Estado de México, también como consecuencia de la emergencia sanitaria. Además, podremos encontrar amplios análisis sobre la situación actual y las más recientes facilidades fiscales, la declaratoria del estado de emergencia en Perú y sus efectos en el comercio exterior, los criterios para la elaboración de las jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la opinión y apoyo de Prodecon respecto a un tema prioritario del Código Fiscal de la Federación y las catalogadas como empresas que deducen operaciones simuladas. Estos y otros temas de gran interés en el número 736 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Complejo es persona física y luego son las que menos pagan, dicen, ¿no? No, yo pienso que casi nadie estudia el mundo de las personas físicas. Pues es que es la base. A ver, el mundo de la persona física es el mundo del dinero. Y me voy a permitir salirme un poco de esto. La persona moral tiene ingresos, deducciones, menos PTU, menos anticipos y rendimientos, utilidad, resultado fiscal, menos ISR, menos no deducibles, etcétera. Y me da la UFIN. Cuando una persona moral no puede deducir algo, vamos a hablar primero en forma genérica, no puede deducir algo ya sea que no reúna requisitos o que no sea deducible, automáticamente debe de preocuparse porque va a pagar 10% más de PTU, va a pagar 30% más de ISR, ya son 40 centavos de cada peso, y 12.86 de UFIN, 52.86. Entonces, muchos empresarios dicen, con IVA o sin IVA, no, el IVA no lo quiero pagar, el IVA es acreditable. Bueno, esa cantidad que no puede deducir, le cuesta 52.86 de cada peso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo, en resumidas cuentas, cómo puedo hacer que eso que el empresario se quiere llevar para sí y no pagar impuestos, no se vale? Pero estamos hablando de un 52.86. ¿Qué te parece si, siendo preventivo, cuidando el marco legal y la lógica operativa, le damos a los socios o accionistas salarios, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, intereses? Obviamente cuidando toda esta situación, no simulando nada. ¿Cuánto va a pagar la persona física? El 35%. ¿Cuánto se ahorra? 52.86. Y el riesgo, que es todo lo que le podría venir por no declarar o comprar comprobantes. Que sería, exacto, un punto importante a considerar para lo que correspondería a una declaración, o mejor dicho, una estrategia de tipo patrimonial, no solo pensando en un retiro. Estamos hablando de la persona física, diario. Por supuesto. Yo creo que es un tema bastante interesante que al final los resultados se ven hasta este momento, que es la anual. Claro. Todo el mundo es cuando empieza a respingar. ¿Por qué tanto? Bueno, pues porque durante el año no te cuidaste, porque durante el año no juntaste tus comprobantes, porque durante el año no hiciste X y demás. Y lo más importante, si están recibiendo dinero que no debiera entrar o que si va a entrar, por favor declaren, pero no lo hacen, se empieza como que a fraguar el tema de la discrepancia. No, se ponen la soga al cuello solitos.
por no pagar. No, hay que pagar dentro del marco legal, aunque a partir del año que entra sea algo que tengamos que declarar, ¿sí? Que ese es otro boleto. Es que todo lo que se hace durante el año tienen que considerarlo. Si les dieron un crédito, vuelvo a insistir, quizás se los dieron en marzo y para ustedes es muy temprano en el año pensar en eso, pero me lo marco como un pendiente. Claro. Si tengo un préstamo, me lo marco como un pendiente. Todo lo que vaya sucediendo me lo marco como un pendiente porque nada escapa al fisco. Nada, absolutamente nada. Y hasta las tarjetas de crédito, recuerden, si ustedes van a utilizarlas y le van a firmar con singular alegría total, pues lo pago con otras cantidades que no estoy reportando, pues eso no existe. No hay dinero que no sea fiscal, ¿no? Instituciones financieras siempre lo mandan. Como que la gente descansa en la comodidad y el confort de que en tanto me llegan. Pero ese tanto me llegan puede durar 5 años. No. Que se renueva cada año, No, además, tenemos algunas deducciones que no prescriben, ¿no? Como ya lo hemos platicado en algún libro, ¿no? Son situaciones que no prescriben jamás. Sí, no, es una situación bastante compleja. Bueno, estamos ya casi un poquito cerca del final, pero no sé, Jesús, algo que tú quisieras remarcar o resumir. Bueno, yo por lo pronto recomendaría que obviamente todos trataran, ya salió el simulador, creo que ya el simulador ya viene con las partes que están prellenadas. Y estamos hablando lo que se refiere a salarios, lo que se refiere a intereses, lo que se refiere a ventas de inmuebles, sobre todo porque el notario tiene la obligación de informar 15 días posteriores del mes todas las operaciones que se hicieron ante él, obviamente de transmisión de propiedad. Entonces, si ya tiene todo eso y ya viene cargado, pues hay que empezarlo a revisar para ver si coincide lo que yo recibí de salarios. No voy a decir que me salgan empresas que yo ni conocía, ¿no? Claro, por supuesto, eso es muy común. Entonces, o que no estén todos los FDI y que no esté la retención efectuada. Toda esa situación que estamos viendo, que el patrón no declaró el salario, me está llevando a que dice, qué bueno que no lo declaró, no, porque me puede llevar a discrepancia fiscal. Y recuerden que cuando un asalariado se va a discrepancia fiscal, se va directamente con lo que el patrón informa. De ahí viene que si tienes 2 ingresos y tu actividad es preponderante, pues es salario. Pero sí es importante, yo pienso que entren ya, bueno, ya. Ok, ahorita quizás no va a estar al día por todo lo que estamos viviendo, pero de todas formas tienen que entrar ya para confirmar cómo está. Y es pero bien común que le salen CFDIs de gente que, ¿y este cuál es? ¿Y este quién es? Y hasta después que hacen memoria les dicen, pues es que esto fue la parte del outsourcing o el trabajito adicional. A mí me pasa a veces que doy un curso y me parece gente que yo pensé que a dónde iba y el nombre que se ostentaba era el que me pagaba y al final pues ellos tienen otra persona moral. Ok, pues es un momento de reconciliación. No. Además, acuérdense ustedes que hay algunos que pagan una parte con salarios y otra parte asimilada a salarios. Aguas. Ay, no, es muy complejo. Porque automáticamente te obliga a hacer declaración anual. Ok, ¿algún dato que quisieras dejarnos para que te contacten, Nada, con Jesús? Mucho gusto, su servidor y amigo. Jesús Mía es millarufe@yahoo.com.mx. Obviamente, si tienen alguna duda, digan que lo vieron aquí en nuestro programa de la universidad y con gusto platicamos en forma concreta de lo que yo considero. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros el día de hoy. Sin duda es un tema bastante amplio que yo creo que en una hora, pues obvio nos quedamos cortos, pero lo más importante es que usted se lleven algo de lo que no se dice normalmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Nosotros tenemos infinidad de programas, también por favor consúltenlos, tenemos nuestra página y ahí pueden ustedes remitirse a todo lo que hemos visto, revísenlo. Yo creo que si en este año el anual no sale bien, pues el tiempo que no pierdan clases, por favor, a los alumnos de la UNAM. Pónganse de acuerdo con sus maestros para que hay muchas formas de que sea vía remota, sigan asistiendo. No se nos atrasen. Nos vemos aquí la siguiente semana. Seguimos platicando en la declaración anual de personas físicas. Vamos a la 4ª parte y de momento es todo. Que tengan muy buen resto del día. Hasta la siguiente.